te habías preguntado qué comer antes o después de ir con el dentista? Probablemente no te habías puesto a pensar en la importancia que tiene tu alimentación en relación con tu visita al odontólogo. La formación odontológica básica en nuestro país no cuenta con un currículum adecuado para el paciente sometido a procedimientos odontológicos o quirúrgicos, aunque ni siquiera en pacientes hospitalizados. Entonces, ¿por qué es importante tomar en cuenta qué comemos antes y después de ir con él o la dentista? Algunos procedimientos odontológicos requieren de ayunos extensos, como en el caso de cirugías ortognáticas, o en casos menos invasivos, los pacientes quedan restringidos a alimentos difíciles de masticar, como la carne, cuando existe inflamación, y algunos otros malestares posoperatorios. Por ejemplo, un paciente joven de aproximadamente 35 años, que está un poco abajo de su peso ideal y va a ser sometido a una cirugía de extracción de terceros molares. De por sí la palabra cirugía ya genera estrés, y a eso le sumamos el uso de anestésicos locales, incisiones y levantamientos de colgajo, en donde va a haber una pérdida de sangre dentro de un ambiente estresante que llamamos consultorio, y todo eso en manos de una persona desconocida con bata blanca. Por supuesto que el cuerpo entra en un estado de trauma y el cuerpo necesita consumir nutrientes que cubran el gasto calórico de esta situación. A esto se le llama respuesta metabólica al trauma. Y en cuanto al gasto calórico, es muy variable, por lo que condiciona un autoconsumo de reservas endógenas cuando el aporte externo no es administrado de forma oportuna, por lo que se recomienda el alto consumo de lípidos y proteínas y a su vez disminuir el consumo de carbohidratos. En pocas palabras, si vamos a ser sometidos a un tratamiento odontológico más complejo que una limpieza dental, tenemos que llevar una dieta sana para que nuestro cuerpo no colapse ante el estrés, para promover la cicatrización y para evitar una respuesta inmunológica alterada, como las infecciones. Otro concepto que también usamos es terapia nutricional perioperatoria. Se refiere a dar atención nutricional antes, después y perpetuar las indicaciones posteriores al evento para reducir al máximo complicaciones posoperatorias. Se indica nutrición prequirúrgica por lo menos 10 días previos al procedimiento, en caso de cirugías complejas y en pacientes que lo requieran. Y para procedimientos sencillos, un buen desayuno con pocos carbohidratos y al menos 2 horas antes del procedimiento es más que suficiente. Una forma de saber si un paciente es apto nutricionalmente es por medio de un tamizaje, en donde se realizan varias preguntas y el paciente solamente responde sí o no. Algunas de las preguntas que realizamos es si su índice de masa corporal es menor a 20.5 o igual, o si el paciente perdió peso en los últimos 3 meses, si redujo su ingesta en la última semana, o si es un paciente grave que va a la unidad de cuidados intensivos o algo por el estilo. Y si nuestro paciente responde que sí en alguna de las preguntas anteriores, entonces podemos seguir con nuestro tamizaje. Se evalúa con puntos. Se da un punto si el descenso de peso es del 5% en los últimos 3 meses. Si nuestro paciente perdió más del 5% en los últimos 2 meses y su índice de masa corporal varía entre los 18.5 y 20.5, entonces se le da 2 puntos. En caso de que el descenso del peso sea mayor del 5% en el último mes y su índice de masa corporal sea menor a 18.5, entonces se le da 3 puntos. Si los resultados que nos dieron son mayor a los 3 puntos, entonces tiene un riesgo nutricional. Se necesita un plan de atención nutricional. Si es menor de los 3 puntos, se tiene que evaluar el estado sistémico y la edad, y así podemos evaluar si es un paciente apto para ser intervenido quirúrgicamente o bien para ser tratado bajo anestesia local. Por otro lado, también tenemos que saber las recomendaciones después de los procedimientos que realizamos en nuestro consultorio. Por ejemplo, otra paciente que es vegana y basa su alimentación en semillas, también es sometida a un tratamiento de extracción de terceros molares, y si no se le explica el tipo de dieta que debe seguir, puede atorarse una pequeña semilla en el alvéolo y entonces impedir su cicatrización correcta. Por eso es de vital importancia seguir las siguientes indicaciones después de los procedimientos quirúrgicos dentales. La dieta debe de basarse en alimentos blandos y líquidos.
Estos alimentos no deben de dejar residuos, tales como semillas o migas. La dieta debe ser blanda durante las primeras 72 horas. Puede ser carne, pollo, pescado, asado y no frito. Verduras cocidas, con una máxima consistencia de una albóndiga, caldos y sopas. También puede ser gelatina y alimentos fríos como helados, que moderan la inflamación. Durante los primeros 3 días, los alimentos que más se deben de evitar son las grasas, los alimentos muy condimentados, los irritantes como picantes o ácidos, y de ninguna manera fumar o ingerir bebidas alcohólicas por lo menos 7 días. Por supuesto, también tenemos que evitar tomar los líquidos con un popote, ya que la presión generada puede deshacer el coágulo de sangre y así queda la herida expuesta. En procedimientos más sencillos como la cementación de una incrustación o la aplicación de una resina o amalgama, bastará con evitar alimentos duros o chiclosos. Estos pueden romper o despegar la rehabilitación, pero nunca hay que decirle a nuestro paciente que deje de comer. Entonces, hoy podemos decir que conocemos la importancia comprobada de preocuparnos por el aspecto nutricional de nuestros pacientes, pero también del daño que generamos al favorecer los procesos de ayuno prolongado. La intención de este video es proporcionar los lineamientos para poder dar atención nutricional de calidad que aporte beneficios al paciente, mejore las condiciones de atención y disminuya las complicaciones del postoperatorio.